magnética que ustedes deben conocer y por último ver la resonancia magnética qué aporte nos puede dar. Primero que nada tenemos que saber qué paciente debe ser estudiado. El paciente que debe ser estudiado es aquel que tenga dolor. Hay que tener cuidado con los pacientes de la tercera edad que no presentan dolor y pueden tener lesiones graves. Aquellos que obviamente presentan déficit neurológico, aquellos que están en compromiso de conciencia y no podemos acceder fácilmente al examen. Compromiso de conciencia que puede ser de cualquier tipo, traumático, drogas, otros. Y de acuerdo a mecanismos traumáticos, si es de alto riesgo, caídas en altura, motocicleta, vehículos que se desplazan rápidamente, más de 80 kilómetros por hora. Y estos estudios se han valorado y se ha visto que la sensibilidad de estos signos son del 100%, cercanos al 100%. Por lo tanto, si uno considera que el paciente tiene alguno de estos elementos, es bien probable que nosotros estemos viendo una lesión que debemos diagnosticar. Y en ausencia de esto, es probable que nuestro estudio radiológico sea normal. ¿Cuáles son los objetivos del estudio imagenológico? Detección y categorización del tipo y grado de lesión ósea, si hay luxación, subluxación, y para ver el grado de estabilidad o inestabilidad. Ya analizamos la estabilidad, así que más o menos tenemos una idea. Y por otro lado, detectar las causas que puedan ser tratables. Si existe daño neurológico, determinar la causa intrínseca o extrínseca, es decir, si tengo una lesión traumática, si va asociado a una lesión vascular, medular o no. Y el pronóstico, ojalá nuestros estudios pudieran plantear siempre un elemento pronóstico. Cuando un estudio se transforma en pronóstico, tiene dos validez. El que nos acerca a el diagnóstico y un adecuado tratamiento y nos está valorando el pronóstico y nos puede permitir observar si los tratamientos que estamos haciendo son correctos o no. Obviamente que la biomecánica es absolutamente distinta de las lesiones axiales, subaxiales y toracolumbares. Por lo tanto, cuando ustedes estudien el tema, hagan las diferencias porque si no pueden haber confusiones. Brackman y Penning en los años 70 escribieron, Penning era radiólogo, Brackman ortopedista, escribieron una máxima que yo creo que es muy relevante tenerla en cuenta al momento de estudiar el traumatismo raquiomedular. A cada lesión le corresponde un mecanismo lesional. Lo que acaba de mostrar muy bien el doctor Cristian Larraín, y nos estaba mostrando las líneas de fuerza por donde pueden desplazarse las fracturas. Bueno, esos son mecanismos de fuerza que nos está correspondiendo una lesión determinada. Bueno, en la columna cervical pueden haber fuerzas de distracción en este eje, fuerzas de compresión en el eje craneocaudal, flexión y extensión y la combinación de ellas. Los mecanismos de lesión entonces pueden ser por flexión, por extensión, por compresión o fuerzas asociadas. Y eso surge una clasificación, de acuerdo si existe flexión, extensión, compresión, y en términos generales pueden ser disruptivas o compresivas. En la flexión, la subluxación anterior y la luxación facetaria, la luxación bilateral, son claros ejemplos de este mecanismo. Y en la compresiva está la marginal anterior, la corporal sagital y la fractura por luxación. En cambio, por extensión también tenemos las disruptivas y las compresivas, y dentro de la disruptiva el cuadro del latigazo cervical, la subluxación posterior y el traumatismo sin lesión, el conocido Shibora, son mecanismos disruptivos. En cambio, los compresivos son lesiones en el arco neural, hemilateral, con fractura y luxación, obviamente bastante más graves. Y las por compresión axial, el estallido corporal. Nuevamente Panjabi habla de inestabilidad de mantener el adecuado alineamiento entre dos segmentos con carga fisiológica. Es un poquito distinto el concepto de inestabilidad traumática de la degenerativa en términos de la fisiopatología, pero desde el punto de vista clínico se entiende como elementos muy parecidos. La inestabilidad, en líneas generales, por ser un evento agudo, se diferencia, como decíamos, un proceso degenerativo, y en este tipo de inestabilidad depende fundamentalmente de los huesos y los ligamentos y menos de los músculos, como lo vimos recientemente. En este gráfico lo que les quiero mostrar fundamentalmente cómo se producen los mecanismos más importantes. En este sentido, habitualmente lo que ocurre es inestabilidad. Y si los ejes de fuerza se dan en este otro sentido, habitualmente las lesiones son más estables. Por lo tanto, antes de aprenderse todas estas tremendas clasificaciones, uno tiene que imaginarse más o menos cuáles son las líneas de fuerza y puede más o menos proyectar si son estables o inestables. Los criterios de inestabilidad, más de 3,5 milímetros, surgen de estudios en cadáver y empiezan a observar cuáles son las lesiones que existen. Si en más de 3,5 milímetros se veía que eran inestables y si había una inestabilidad angular de mayor de 11 grados, también eran inestables.
Está claro que la radiografía es un examen que ya no tiene la validez que tuvo en otra época. La tomografía multicorte tiene una sensibilidad de casi el 99%, con especificidad que puede ser variable. Ya en el estudio de los años 95 con los TAC helicoidal están estas cifras. Obviamente que el TAC multicorte ha optimizado el estudio radiológico y al día de hoy es la forma como debería ser estudiado un paciente traumatizado. Lesiones traumáticas cervicales, vamos a comenzar con las axiales. Son por biomecánica distinta al resto. Pueden haber lesiones de la articulación, del atlas y del axis. Tal vez la más frecuente, la más importante es la subluxación rotatoria. Tienen que saber la clasificación que existe. Si es menor a 3 milímetros el desplazamiento, es tipo 1. Si el desplazamiento es de 3 a 5 milímetros, es tipo 2. Si es mayor de 5 milímetros, es tipo 3. Y si hay un desplazamiento posterior, es tipo 4. Aquí lo que vemos es una separación de más de 5 milímetros, lo que va a sugerir una inestabilidad ligamentosa. Es raro como una lesión aislada y es más frecuente en pacientes que tengan alguna lesión previa. Y lo que vemos es esto, es la pérdida de la congruencia articular, el desplazamiento y la rotación del atlas sobre el axis. La fractura de Jefferson, un mecanismo de fuerzas axiales en que se transmite la fuerza a través de los cóndilos y las masas laterales del atlas y se produce la ruptura del arco anterior del atlas. Los hallazgos son desplazamiento típico de las masas laterales mayor a 3 a 4 milímetros o la suma de los desplazamientos tiene que ser superior a 7. Puede haber un empastamiento en el espacio prevertebral mayor de 5 milímetros y el signo de la B, que es este, es una B, habitualmente son líneas paralelas, pero si uno ve una línea de esta forma, tiene que sospechar la presencia de una fractura del atlas. Acá hay ejemplos. Elegí fundamentalmente estudios radiológicos que son los que van a estar disponibles en todas partes. Y obviamente que si uno sabe ver radiografía, puede ver la tomografía. Y aquí observen ustedes cómo se desplaza esta masa lateral y lo que estamos viendo acá es básicamente la proyección de esta masa lateral desplazada hacia la derecha. Y lo que puede ocurrir también es que aumente la amplitud del espacio entre la apófisis odontoide y las masas laterales. Esa es la forma de reconocer esta fractura. Hay elementos más sutiles, puede haber acá un rasgo de fractura posterior en el arco posterior. Y la TC, por supuesto, que da más sensibilidad, más especificidad y por sobre todo nos puede mostrar la presencia de fragmentos óseos que han migrado hacia el canal y nos da una referencia, no nos estamos viendo el parénquima medular, pero nos da una referencia de qué puede estar pasando con él. Las reconstrucciones tridimensionales pueden ser bastante más bonitas, estéticas y muchas veces diagnósticas. La fractura del arco posterior puede ser unilateral o bilateral y lo que vamos a ver es un fragmento de hueso traccionado por el músculo recto capitis y el fragmento dorsal puede estar angulado y eso es el signo radiológico que podemos observar en una fractura del arco posterior. En la fractura de odontoides se clasifican en 3 tipos, según la clasificación de Alonso, Anderson de Alonso. Y la tipo 1, ustedes ya la conocen, es la avulsión del vértice. La tipo 2 es fractura del cuello. Y la tipo 3 es la fractura de la base de la odontoides. En la tipo 1 puede ser unilateral o oblicua y pasan por la punta de la odontoides. Acá tenemos un esquema, una representación de una reconstrucción en tomografía y donde estamos viendo el rasgo de fractura oblicuo descendente y en este esquema estamos viendo la apófisis odontoide donde habitualmente pasan las líneas de fuerza. Esta fractura tipo 2 está pasando en la base de la odontoides, frecuentemente es desplazada y si tiene más de 4 milímetros de desplazamiento se considera inestable. Es importante considerar las fracturas inestables porque son de indicación quirúrgica. Y acá tenemos lo mismo, un rasgo de fractura, en este caso fue un estudio dinámico que nos permite ver con mayor sensibilidad la inestabilidad. La fractura transversa a la base de la odontoides, aquí, y que se puede proyectar hacia las masas laterales y compromete la esponjosa del cuerpo vertebral y de ahí que venga la clasificación tipo 3. Esta es otra fractura tipo 3 donde se visualiza la interrupción del axis, ahí, y esta es otra donde estamos viendo el rasgo de fractura oblicuo y que ya está comprometiendo parte de la esponjosa del cuerpo vertebral de C2. La fractura de Hangman, lesión del arco neural de C2,
La fractura de ahorcado, esto ocurre por extensión del cuello que ya está extendido y se produce con mayor frecuencia en lesiones con la pars interarticularis, que puede ser unilateral o bilateral. También puede fracturarse los pedículos. En la tipo 1 hay una fractura con mínimo desplazamiento. La 2 es una fractura asociada a una angulación y traslación por ruptura del disco intervertebral. Y la 3 se agrega luxación facetaria. Más rara la 3. Aquí tenemos un esquema, aquí tenemos una imagen. Esta es una fractura tipo 2. Hay fractura pedicular, compromiso disco ligamentario. Y aquí hay fractura a nivel de ambos pedículos y un desplazamiento importante de un cuerpo vertebral sobre otro. Dentro de las lesiones subaxiales, sabemos que ocurren por flexión, por extensión, pueden ser disruptivas, compresivas o por compromiso axial. Veamos entonces las lesiones por flexión-disrupción. Habitualmente una desaceleración rápida con mecanismo de flexión y disrupción del complejo ligamentario posterior. Es sumamente importante el complejo ligamentario posterior. Ese debe ser nuestro objetivo de estudio. Existe una angulación sifótica localizada y un ensanchamiento interespinoso con un aumento de la distancia interlaminar y puede haber subluxación de las facetas articulares. Y aquí la estamos viendo. Aquí vemos la fractura, el desplazamiento, la angulación y las lesiones de las articulaciones intraapofisiarias con un aumento de la distancia interespinosa. Si hay aumento de la distancia interespinosa, hay ruptura del ligamento posterior, hay ruptura del complejo posterior, por lo tanto hay que sospechar la inestabilidad. La hemiluxación facetaria es otra de las lesiones flexo-disruptivas, con mayor frecuencia están a nivel de C5, C6. Vemos un bostezo o separación de las apófisis espinosas también en este tipo de lesión, y hay una discordancia rotatoria sobre el nivel bajo el que está comprometido. Y aquí tenemos imágenes de esto, tenemos el desplazamiento, acá están bien alineadas y este alineamiento se pierde y se empieza a ver una angulación. Y esto es por esta rotación, que la resonancia obviamente es mucho más fácil, en la tomografía axial computada multicorte también, y podemos ver el compromiso foraminal de la lesión. Aquí estamos viendo el clásico signo de las superficies convexas que contactan, dado por una subluxación unilateral de las facetas. La subluxación bilateral también es un mecanismo flexo-disruptivo y el signo radiológico más importante es esta corvata humita por las láminas que se colocan en situación oblicua en una proyección lateral, aquí. Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Otros mecanismos de flexión y compresión son poco frecuentes y ocurren probablemente más en C7. Acá estamos viendo una fractura marginal anterior, la clásica teardrops. Aquí hay una fractura del cuerpo vertebral, hay evolución en la porción anterior y superior de la vértebra y un abombamiento del anillo fibroso. La fractura corporal sagital también es otro mecanismo flexo-compresivo. Aquí estamos viendo una resonancia magnética donde estamos viendo por un mecanismo típico, un lanzamiento en piscina de baja profundidad, compresión en el eje axial, un mecanismo flexión, y lo grave de esto que puede ser que el muro posterior se traslade, comprima el parénquima medular y genere daño medular. Por lo tanto, la resonancia magnética es de extrema importancia en estos pacientes. Otro mecanismo es el de extenso disrupción. Lo clásico es la caída del paciente con impacto en la mandíbula y extensión forzada. Cuando el mecanismo es de baja energía, como lo que puede ocurrir en el síndrome de latigazo, habitualmente el estudio radiológico es normal, hay mucho dolor y hay que hacer la tomografía y la resonancia para descartar lesiones, pero habitualmente eso es un poco frecuente. La subluxación posterior, estamos viendo, perdón. Aquí estamos. Se puede ver en la radiografía como algo normal, una radiografía normal, y pues mostrar una pequeña evolución en el cuerpo vertebral anterior. Acá estamos viendo una retrolistesis de C3 sobre C4 y
lo que vemos es la fractura y la compresión en la resonancia magnética. Esta fractura del arco neural es importante por este tipo de mecanismo. Lo que podemos observar es un impacto facial, son traumatizados que aparecen con gran traumatismo facial. Hay un eje de compresión más un elemento de extensión forzada y secundariamente a esto existe ruptura del arco posterior. Por lo tanto, son lesiones que son inestables. Y lo que genera es un gran compromiso de canal y muchas veces sección medular. Y los mecanismos complejos combinados que pueden ser bastante heterogéneos porque son mecanismos combinados. Y acá tengo un resumen, para el que quiera se lo podemos entregar después, y aquí está clasificando de acuerdo si es estable o inestable, y ya sabemos en términos genéricos cómo sospechar la inestabilidad. Vamos a pasar básicamente por lo importante de la estructura tricolumnar de Dennis, recordarla solamente, ya creo que la mayor parte de la gente la conoce. Está constituido por un pilar anterior, el ligamento longitudinal anterior, el anillo fibroso y el muro anterior. La columna media, constituida por fundamentalmente el muro posterior. Y la columna posterior, que está constituida por el arco y complejo ligamentario posterior. Y es importante porque aquí está lo que da la mayor estabilidad a la columna, que son los ligamentos interespinosos y el arco posterior. Por lo tanto, toda vez que se comprometa, es una alta probabilidad de que esa columna esté inestable. Y eso está determinado porque el fulcro o pivote se establece más o menos a la altura de los pedículos. Por lo tanto, mecanismos de extensión y flexión lo que van a generar son rupturas de esta zona. La clasificación de la O, que es la que más se utiliza, es muy extensa, no es mi interés presentarla completa, y solamente hacer un análisis muy global. Está clasificada en tipo A, B y C, y se diferencia la A, que es por compresión vertebral, la B hay una disrupción transversa, y la tipo C hay un mecanismo de rotación. Lo interesante de esto es que va en una organización de mayor compromiso sucesivo de estabilidad, es decir, la A es más estable y la C es más inestable. Por lo tanto, lo que nos hace pensar de que todos los mecanismos de rotación son mucho más deleterios, son menos tolerados y son potencialmente más graves. Y ahí se expresan los compromisos neurológicos. En la A hay un 14% solamente, en cambio en el C más de la mitad tienen compromiso neurológico. Y estas a su vez se pueden clasificar y subclasificar. No vamos a detenernos en eso. Y brevemente la resonancia magnética. Ya habló muy bien Cristian previamente, lo importante que era la resonancia magnética para evaluar los tejidos blandos, lo importante que nos puede determinar imágenes multiplanares con alta sensibilidad. Y antes de todo tiene que haber un buen diagnóstico clínico neurológico para que nosotros busquemos en forma dirigida las lesiones y podemos correlacionar esas alteraciones a través de escalas de función motora. La escala de Frankel tal vez es la más utilizada. Y para un manejo óptimo y adecuado de un traumatismo raquimedular, uno debe caracterizar bien la lesión y es ahí donde nosotros tenemos un rol muy importante. Tenemos que ver si hay compresión, si hay contusión o solo hay una concusión medular. Y por otro lado, la resonancia magnética nos va a permitir definir si hay estabilidad espinal o no. La evaluación de la resonancia tiene esas ventajas que nos muestra directamente nuestro órgano blanco, que es el tejido medular, y nos va a decir en forma temprana la presencia de inestabilidad o no. Ya repetimos varias veces, la utilidad de las imágenes multiplanares, son segmentos largos los que podemos definir y podemos tener una adecuada definición anatómica. Han existido avances en la secuencia, probablemente las secuencias turbo-spin echo son las que mejor dan cuenta de las alteraciones traumáticas porque tiene baja alteración de la susceptibilidad magnética, hay pocos artefactos y por otro lado se ha avanzado en las bobinas, hay bobinas que son de sinergia y que son las phase array que nos permiten evaluar varios segmentos en una sola adquisición y por otro lado la resonancia ya es de uso habitual. La ventaja de la secuencia Fast Spin Echo es que tiene una lectura de múltiples líneas en un espacio K en un TR determinado.
lo que hace que la susceptibilidad magnética sea menor. Son adquisiciones que son rápidas, eso es una cosa importante que permite el Fast-Spin Echo. Tiene una muy buena resolución espacial y, como dijimos, tiene pocos artefactos asociados. Otra secuencia utilizada es la secuencia STIR y ocasionalmente la secuencia FLAIR. Tiene desventajas, es mala para detectar hemorragias y por eso se requiere una secuencia de ecogradiente como parte del estudio y protocolo. Y por otro lado, la grasa también es hiperintensa, por lo tanto dificulta la identificación del edema y por eso es que se utiliza la secuencia de supresión de grasa espectral o la secuencia STIR. Ya hablamos de eso. ¿Y cuál es el protocolo? Hay muchos. El que más se utiliza es un sagital T1, un sagital T2, un sagital STIR y un sagital ecogradiente. Y en el plano transversal un T1 y un T2. Que vemos en el T1 sagital, básicamente analizamos la anatomía, la presencia de hematomas epidurales, la presencia de hinchazón o edema medular. En el T2 directamente, a través de hiperseñal, la presencia de edema, la compresión o osteofitos. Y en el ecogradiente, la presencia de hemorragias medular. Es muy importante eso, como vamos a ver más adelante. La presencia de una hernia traumática o la presencia de un fragmento óseo. Y en el STIR, para ver la indemnidad o la integridad de la lesión ligamentosa y las lesiones óseas. Y en el transverso nos sirve para confirmar los hallazgos en el plano sagital y nos sirve para analizar el arco posterior. Por lo tanto, podemos llegar a definir la presencia de hematomas epidurales, la presencia de edema medular, compresión medular o lesiones ligamentarias. La inspección de las imágenes en resonancia magnética, en la médula tenemos que buscar si hay edema, hay tumefacción, hay hemorragia, hay compresión. En el espacio epidural, ver si es que hay hernias, fragmentos óseos o hematoma, y ver la integridad de los complejos ligamentarios, no olvidarse nunca de las estructuras vasculares. En un traumatismo raquimedular puede haber compromiso vascular y debe ser observado. Y en la estructura ósea, ver la presencia de fractura o edema óseo. De esta forma podemos clasificar la lesión medular en una concusión, una contusión o una compresión. La concusión es básicamente una alteración funcional reversible, donde hay un daño transitorio de la microcirculación, y en la resonancia magnética habitual, en el protocolo que acabamos de hablar, no tiene una traducción imagenológica, y es discutible el uso de la difusión en la concusión medular. Si uno tiene una imagen normal y un paciente con un compromiso neurológico, es posible que estemos hablando de concusión, y el pronóstico obviamente que va a ser mejor, y de ahí la importancia de lo que les decía antes, de definir si tenemos un pronóstico con un examen imagenológico. La contusión obviamente es más grave, hay edema intersticial, hay hemorragias petequiales, hematoma o transección. Puede haber una desmineralización en casos de evolución más tardía, aracnoiditis y lesiones. La sangre ustedes ya saben reconocer en sus distintas etapas, y aquí tenemos un caso. ¿Qué ven ahí? Para que despertemos un rato. Con ganas, voluntario. Hay una hiperseñal en el hueso, ¿cierto? Esta es una secuencia STIR, lo que nos puede hablar de que hay edema óseo, ¿cierto? El disco intervertebral tiene mayor señal, lo que nos puede estar hablando que también hay edema en el espacio intervertebral. Y lo más importante, que en la médula está aumentada de señal en secuencia T2 y tiene un foco de baja señal central. Y en el T1 no tenemos grandes alteraciones, salvo la hiposeñal de los cuerpos vertebrales que estamos viendo fracturados. Y en el plano coronal, estas lesiones, que obviamente en el ecogradiente es mucho más evidente. Por lo tanto, estamos hablando de un componente hemorrágico. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene la presencia de un componente hemorrágico en una contusión? Que la lesión va a ser mucho más grave, porque hay transección de fibra, no solamente edema. La reparación de ese tejido va a ser más dificultoso, va a haber más lesión neurológica. Bueno, y eso fue estudiado por Kulkarni y clasificó las lesiones medulares en 3 tipos, fijándose en el T1 y en el T2. El tipo 1 hay una tumefacción que puede ser evaluada en el T1, hay una señal hipointensa gruesa central y una zona hiperintensa fina en la periferia. El tipo 2 es normal,
con hiperseñal en T2, hiperseñal en la periferia, y el tipo 3 es normal en el T1, hiposeñal en central en T2, hiperseñal fina en T2. Lo que en el fondo nos está diciendo es que existen lesiones hemorrágicas, edema y edema más un pequeño petequiado hemorrágico. Por lo tanto, la lesión tipo 1 es grave, de mal pronóstico, y eso se estudió en un estudio muy interesante que está publicado en Neurology, en el Johns Hopkins Medical Institute, y lo definieron como un factor predictivo. El patrón tipo 1 tenía mayor déficit neurológico y mal pronóstico. En cambio, el patrón tipo 2 y 3, que ya analizamos, tiene menor déficit neurológico y de un buen factor pronóstico. Por lo tanto, nuestras imágenes pueden servir de pronóstico para el paciente. Ya sabemos que la tomografía y la resonancia tienen mala correlación con las lesiones neurológicas. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué Kulkarni es este? Muy bien. Por lo tanto, es un buen pronóstico. La compresión es de extrema importancia porque nos va a determinar una indicación quirúrgica. Si tenemos un fragmento óseo, una subluxación, y aún es discutido cuándo hay que descomprimir, y eso es controversial, así que no nos vamos a meter en ese tema. La sensibilidad sobre la compresión medular en la tomografía es solo de un 33% comparado con la resonancia magnética. Por lo tanto, en el estudio del contenido intrarraquídeo y las lesiones medulares es la resonancia magnética la que la lleva. Inestabilidad, ya analizamos la inestabilidad a través de los estudios radiológicos, los pilares de Dennis, y esos mismos criterios se aplican en la columna vertebral, y lo que tenemos que analizar es la integridad de cada uno de los elementos que ustedes ya conocen. Acá tenemos ejemplos. ¿Qué ven ahí? Aquí estamos viendo una fractura de la apófisis odontoide, un rasgo lineal donde se pierde la morfología normal de la apófisis odontoide, hay un aumento de la amplitud del espacio articular, por lo tanto tenemos una fractura de la base de la apófisis odontoide y una lesión cápsulo-ligamentaria de la articulación C1, C2 a izquierda. Vamos a saltarnos y vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué ven ahí? Es una radiografía simple, no es tan complejo. Lo que vemos ahí es una radiografía mal tomada. Hasta ahí uno podría decir, en términos generales, que está normal, pero en realidad no estamos viendo el séptimo cuerpo vertebral. Y miren ustedes cómo está la resonancia. Es una fractura con lesión de arco posterior, con ruptura del complejo ligamentario posterior y por el mecanismo traumático que ya conocemos. Un mecanismo de flexión y extensión, por lo tanto, altamente factible que haya inestabilidad, y la inestabilidad ya la vimos porque tiene compromiso del muro anterior, pilar medio, y hay lesión medular. Este paciente estaba en tetraplegia, fue operado, recuperó muy parcialmente su función motora, y aquí estamos viendo los elementos de osteosíntesis y una lesión cavitaria medular siringomílica postraumática. A veces lo único que vemos es lesión del ligamento interespinoso, pero si vemos con más acuciosidad podemos ver alteraciones de señal del parénquima medular. Aquí tenemos comprometido el complejo ligamentario posterior y es una fractura que fue considerada estable y la verdad que evolucionó bastante bien y hasta el día de hoy está asintomático. Obviamente que esta lesión es mucho más grave. Aquí hay un mecanismo de rotación, hay luxación, desplazamiento, y es una fractura altamente inestable, pero con un daño neurológico que es irreversible. El plano axial nos va a permitir observar la integridad del arco posterior, pero básicamente estamos viendo que hay un mecanismo de rotación con un desplazamiento severo de los cuerpos vertebrales, una compresión severa del canal raquídeo
y que explicaba la lesión neurológica. A veces las lesiones pueden ser un poquito más sutiles. Estamos viendo acá un pequeño foco de aumento de señal del cono medular, pero si vemos con más detalle, estamos viendo la lesión de los ligamentos interespinosos y lo que nos está explicando es que hubo un mecanismo de energía alto, que hubo lesión neurológica y que finalmente podemos decir que es inestable por compromiso del ligamento interespinoso, compromiso del borde posterior del anillo fibroso, por lo tanto hay dos columnas comprometidas. Fracturas por compresión son más estables y la clásica fractura de chance, que en definitiva lo que es inestable es por un periodo de tiempo porque tiene un mecanismo de tratamiento distinto, con reposo puede llegar a la estabilidad sin necesaria intervención quirúrgica. Compromiso corporal, en este caso un extenso compromiso del cuerpo vertebral, con retropulsión del muro posterior y con daño neurológico asociado, lo que implicó en este paciente en especial tener que ser resuelto desde el punto de vista quirúrgico. Entonces lo que vemos es hiposeñal en T1, hiperseñal en T2, aumento de señal en T2, con rasgos lineales que afectan el cuerpo vertebral. Se acercan los discos intervertebrales en distancia, aumenta la amplitud del espacio articular, hay desfondamiento de las placas vertebrales, irrupción de material discal hacia el cuerpo vertebral, lo que nos está hablando de una fractura con rasgos lineales. Otra lesión traumática de la columna cervical, lesión del arco posterior, fractura y compresión del cuerpo vertebral y un foco mielomalásico cervical. A nivel dorsal, otra fractura, pero que en este caso se asocia a la hernia traumática, que es un poco menos frecuente de lo que nosotros creemos en realidad, pero cuando está presente puede ser potencialmente muy grave, así que es importante buscarla. El aumento de volumen de partes blandas, la lesión del cuerpo vertebral y la restricción de la amplitud del canal raquídeo también son signos que nos deben hacer sospechar la presencia de una fractura inestable. Y finalmente, la resonancia magnética nos puede permitir observar la secuela. Podemos ver pequeños quistes, siringomielia o médulas atróficas en estados tardíos de lesión traumática. Por lo tanto, al momento de tener que definir el pronóstico neurológico, también la resonancia magnética nos puede ayudar en ese sentido. Y acá estamos viendo entonces una lesión cavitaria siringomiélica postraumática, elementos de artrodesis, la lesión del arco posterior y la fijación con fijación anterior y posterior. Una cavitación siringomiélica, la que puede ser además evolutiva, así es que hay que tener un control seriado sobre esa imagen. Es hipointensa en T1, hiperintensa en T2, sigue la variación del líquido cefalorraquídeo y se acompaña de moderada deformación del parénquima medular. Ok, muchas gracias.